Aquí Papá Noel con el mejor regalo que puedes hacerte estas Navidades a ti mismo y a los tuyos también. En este vídeo te voy a explicar sobre cómo solucionar ciertos problemas en tus relaciones, repetir patrones, el apego emocional, esa ansiedad de querer estar siempre pendiente, el control cuando estás dentro de la relación, aunque sea equilibrada, siempre hay veces que hay una parte que trata ahí de darlo todo, de empujar, de mejorar. Cómo sentirte más seguro contigo mismo, cómo soltar el miedo a la soledad, a que te abandonen, a que te rechacen, cómo atraer relaciones más equilibradas, cómo soltar las relaciones tóxicas, cómo disfrutar de las relaciones, porque te habrás dado cuenta que a veces la relación es equilibrada, pero todavía parece que falta algo. En este vídeo voy a ir a la raíz, vas a ir a la raíz. Por eso, desde la raíz puedes solucionar todos estos problemas. No vamos a hablar solo del apego emocional, porque todos estos problemas que te he contado van desde la misma raíz. Cuando tocas la raíz, es profundo y todo lo de fuera cambia. Eso sí, conlleva más tiempo, más compromiso, más responsabilidad, pero también es el único lugar donde de verdad puedes generar cambios. Si tratas de cambiar algo desde el síntoma, aparecerá otro síntoma distinto, porque la causa no ha cambiado. Cuando solucionas la causa, olvídate de todos los síntomas que cambian por consecuencia automáticamente. Entonces, lo que te voy a compartir no va solo desde lo que yo aprendí, porque lo que te voy a compartir lo aprendí por experiencia propia. Te voy a contar un poco mi historia. Es que yo también era un chaval que me obsesionaba con algunas chicas y hasta el punto de que alguna me maltrataba, no me contestaba, tenía otro novio y yo seguía ahí de pardillo, esperando todo el rato su mensaje, esperando que decidiera quedar, esperando que me diera un poco de amor, de cariño. ¿Y cómo lo trataba de cambiar? Teniendo alguna conversación, haciendo que, mira, paso de ti para que así vuelvas, tratando de darle celos, tratando de ponerme más guapo, de, mira, ahora gano más dinero, soy mejor persona, ¿no? Esforzándome a ser mejor para que así me quisiera. Y un montón de técnicas más, técnicas, ¿no? De recursos. Pero en el fondo, la raíz no había cambiado. Era yo tratando de forzar algo porque en el fondo necesitaba de esa relación, ¿no? Entonces en algún momento, ya que me cansé, pasé de ella. Pero pasó el tiempo y yo ya me empecé a dedicar a esto del desarrollo personal. Ya hacía retiros, meditaba, buscaba mi propósito, estaba haciendo mi propósito. Mucho trabajo de introspección, pero realmente estaba siendo profundo o era solo algo que hacía para yo sentirme mejor persona. Pues la verdad es que llegó un momento en donde me di cuenta de esto, cuando me enamoré de nuevo. Y esta chica, claro, yo al principio era estoy fuerte, cuadraditos, emprendo en lo que me gusta, estoy teniendo cierto éxito, estoy haciendo retiros donde muchas personas fracasan, yo estoy viviendo de esto de la espiritualidad, estoy acompañando a personas, tienen resultados, soy alguien consciente, medita, sano, buenos hábitos, lo tengo todo, pero aún así no entendía por qué pasaba de mí. Hasta que llegó un punto que ella me mandó a la mierda, se inventó un enfado, no sé de qué, y dije, ostras, aquí igual toca ir de verdad más profundo. Ahí me di cuenta de que lo que había hecho fue un cambio de identidad, de personaje, de tratar de demostrar, pero estaba eso, cambiando para tratar de demostrar, para así sentirme valioso, para que así me quisieran. En el fondo, estaba jugando al mismo juego. Lo que pasa es que en vez de pasar de ella para que ella me escribiera, es como me convierto en una mejor persona para que así me quieran. Entonces ahí empecé de verdad a aplicar y a hacer un verdadero trabajo de introspección y de cambio profundo. No una meditación de vez en cuando, no
un par de creencias por aquí y allá, que a veces mucho la gente que se empieza a trabajar dice, yo ya me trabajo. Bueno, yo también creía que me trabajaba, pero lo estaba haciendo desde la superficie, aunque lo llamase espiritual. Y ahí me di cuenta de las 4 claves, 5 sobre todo, 5 claves, 5 pasos que ahora te voy a contar de lo que se necesita para cambiar todo esto. Para encontrar, estas 5 claves te van a dar una base emocional, de autoestima, de seguridad, de tranquilidad, sólida, desde la cual relacionarte contigo mismo y con las personas, ¿vale? Entonces, obviamente, encontrar esa base, no esperes que te lo solucione un clic y ya está. No esperes que te lo solucione solo lo que te voy a compartir, necesitas luego aplicarlo, ¿vale? Que esto también es un error que comete mucha gente, lee libros, era lo que yo hacía. Me acuerdo de aquel momento, me había leído 200 libros en 2 años. Sí, ¿y qué? Y yo decía, pero siguen pasando de mí las tías que me gustan, y aún encima no es ni tan guapa. ¿De cojones, tío? ¿De qué me valieron esos 200 libros? No vale de nada saber si no aplicas. Entonces yo estoy aquí para compartirte el camino, para darte claridad de lo que a mí me sirvió para soltar aquel apego y ahora relacionarme desde, ¿sabes? Mira, si es equilibrado, bien, bien, si me aportas bien, si no, no, de relacionarme desde el amor, desde esa seguridad, desde mi grandeza. Entonces, requiere aplicación. Yo te voy a dar claridad para que luego tú descubras dentro tuya, ¿vale? Pero vas a saber cuál es el camino, que ya es mucho más que decir, ok, quiero hacer el trabajo, pero no tengo ni puta idea de por dónde empezar, ¿vale? Así que vamos allá. Lo que te quiero compartir es que cuando apliqué esto que te voy a compartir, mis relaciones al momento empezaron a cambiar. Fue a los pocos meses donde volví a encontrar una pareja que sí fue equilibrada, una persona que me quería, que estaba pendiente de mí, que me admiraba, con la que nos reíamos, con la que crecíamos, me impulsaba en mi propósito, me daba caña. Cuando le compartía cosas podíamos tener conversaciones profundas, abrirnos, mostrar vulnerabilidad, compartir nuestras heridas, cada uno responsabilizarse de lo suyo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, luego también tuvo sus problemas y al final se acabó dejando cosas de la vida. Pero, ostras, por primera vez en mi vida fue cuando descubrí que era posible. Era como, ostras, alguien que me quiere de verdad, ¿sabes? Y no necesito estar aquí fantasmeando y ser alguien distinto. Me quiere por cómo soy. ¡Wow! Siento que nunca había experimentado eso en una relación en mi vida. Y fue algo, pues, que me gustó mucho, la verdad. Entonces, lo que te digo, no te hablo por lo que estudié en libros, sino lo que a mí me sirvió de lo que estudié en distintos libros, personas, mentores, coaches, aplicado y descubierto dentro mía por propia experiencia, lo que sí funciona, ¿vale? Y luego, esto no solo lo apliqué en mí, sino que hasta ahora pues habré acompañado cerca de 200 personas o así, sobre todo con sus relaciones, con su crecimiento personal, con su paz interior, con su liberación de bloqueos internos. Y es lo mismo que han descubierto ellos y es lo mismo que les ha funcionado a ellos, ¿vale? Si quieres ver los testimonios en mi Instagram o en vídeos aquí en YouTube, hay testimonios y testimonios de personas a las que he acompañado y lo pueden corroborar, ¿vale? Así que vamos a ello, suena interesante, ¿no? Puede que es en plan, estás diciendo ahora, joder, parece que esto puede cambiar mi vida. Pues sí, claro que la puede cambiar, pero sobre todo, si lo aplicas, si te comprometes. Paso número uno, sobre todo a la hora de relacionarnos. Descubrir qué es lo que nos hace repetir el mismo patrón. Ver cómo soltar el patrón de personas que atraigo, de mismas situaciones, de mismos bucles, de mismos patrones emocionales que siento dentro, pero que también vivo en las relaciones. ¿Vale? Esto es muy clave, ¿vale? Porque cuando repetimos un patrón,
cuando tenemos una situación en nuestras relaciones que muchas veces no nos gustan, ahí es la lección que tenemos que aprender. Ahí es donde hay algo que no estábamos viendo. Ahí, gracias a lo de fuera, gracias a lo que vemos en la relación, podemos ver la causa interna. La herramienta fundamental para esto es la ley del espejo. La ley del espejo no es algo que yo me haya inventado, es algo que funciona siempre, aunque haya muchas personas que lo quieren negar. ¿Sobre todo quién? Sobre todo las personas que no se quieren responsabilizar de verdad de empezar por ellos mismos y su cambio. Dice así: todo lo que te molesta de las personas es algo que te molesta de ti. Todo lo que te genera una pequeña incomodidad es algo que no quieres ver de ti. Y todo lo que admiras de las personas, todo lo que te atrae, es algo que también está en ti, pero no das visto. Por ejemplo, a mí me atraen mucho las chicas que son muy creativas o a veces muy extrovertidas. Entonces yo decía, ostras, esa parte también está en mí, pero no la veo. Entonces me atrae porque siento una parte mía, y aquí voy a la raíz, esto lo compartía también Carl Jung, que nuestro ser, mira, fíjate, él decía que la raíz es esta. Muchas veces nosotros mismos nos provocamos ciertos dolores, sufrimiento en relaciones, crisis, cosas que nos van mal, porque ahí es donde nos empezamos a plantear cosas que no estaban funcionando, nuestros valores, nuestra identidad, nuestra manera de movernos, nuestras motivaciones, ¿vale? Las creencias que estamos teniendo, los engaños que nos cuenta nuestra mente. Replantearnos todo, ¿no? Entonces, ciertas situaciones en tus relaciones vienen para esto. Estos dolores que nosotros creamos a veces son porque nuestro ser, nuestro verdadero ser y nuestro inconsciente tiende a autorrealizarse. Esto es decir, tiende a conocer quién realmente es. Todos nosotros, en última instancia, tendemos a eso. Es nuestra motivación más profunda. Lo ves en la pirámide de Maslow, es la autorrealización. ¿Quién soy? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace feliz? Mi ser auténtico. ¿Vale? Moverme desde la paz, moverme desde mi grandeza. Encontrar satisfacción dentro mía. Entonces, para llegar ahí, muchas veces mi inconsciente crea situaciones que a veces son incómodas o dolorosas, como una ruptura, buscar una relación tóxica, una persona con la que tengo problemas, a veces es la soledad, a veces es una quiebra emocional, emocional, económica, un trabajo que me despiden, cualquier problema. A veces nuestro inconsciente los genera para empezar a replantearnos esto. Entonces, una vez que sabemos esto, que nuestros problemas son una puerta, nuestras relaciones y los dolores de nuestras relaciones son una puerta para autorrealizarnos, para crecer como personas en amor propio y en todo esto que estamos hablando, ahí es donde entra con más claridad la ley del espejo, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprovecho esta situación para ese crecimiento interior? La ley del espejo es clave, nos muestra esas partes que tengo que ver de mí e integrar, ¿vale? Un mayor nivel de amor propio, de verdad, es un nivel mayor de integridad. ¿Qué significa esta integridad? A veces nos hemos creído que somos un personaje, una identidad, una personalidad, ¿vale? Y nos creemos que somos eso, entonces negamos ciertas partes de nosotros que no nos gustan, que hemos rechazado, a veces buenas, a veces malas. La creatividad, el amor, la ilusión, el disfrute, el humor, es un poco como cualidades más positivas. O a veces también hemos rechazado o hemos negado, hemos mandado a la sombra partes que también están en nosotros. La ira, el enfado, la apatía, la culpa, el miedo, el orgullo. Lo hemos reprimido porque creemos que está mal. O ciertas tendencias, ciertas cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces, cuando decimos de volvernos un ser más íntegro, de realizarse la vida a través de estas personas que nos llegan, nos refleja esas
partes de nosotros que tenemos que ver que no han sido vistas. Es decir, esas partes de la personalidad que creo que soy, pero simplemente es una identidad que me he creado para gustar, para agradar, para que me vean bien, para ser alguien en el mundo, porque me ha servido, me ha sido funcional para ganar dinero, para relacionarme, para protegerme muchas veces de traumas del pasado, de miedos, para crecer. A veces es funcional la personalidad de como Cristiano Ronaldo. Yo solo puedo, venga, vamos con todo. Pues llega un momento de que es una limitación, ¿vale? Porque hay otras partes de ti que también existen, que aquí es cuando lo integramos, es decir, tengo una personalidad, pero no soy esa personalidad, la suelto un poco. Y hay partes de mí que he negado que también están ahí, pero que si las juzgo, las rechazo en el otro, la estoy rechazando en mí, entonces mi amor propio baja, porque estoy avergonzándome, culpándome y sintiendo mal, rechazándome a mí mismo. Entonces, ¿cómo voy a estar bien, seguro, tranquilo y pleno si estoy rechazando partes de mí? La vida me pone delante personas, sobre todo con las más cercanas, sobre todo en tus parejas, personas con esos polos opuestos a lo que tú has negado y reprimido de ti, a esas partes que has mandado a la sombra, y también con los polos opuestos de eso que tú quieres mostrar, ese personaje, para decirte, Aarón, tú no eres solo el emprendedor, el coach, el sabio iluminado. Tú también eres el que se va al bar, se fuma un pitillo y habla tonterías con los colegas. Y esa parte también tiene que ser amada. Deja de hacerte el personaje espiritual, porque lo único que estás haciendo es amar una parte y rechazar la otra. ¿Qué integridad es eso? Eso es separación. ¿Qué nivel de amor propio es eso? ¿Cuánto de verdad hay ahí? Si niego esa parte, si la juzgo, la rechazo, yo me bajo. Entonces, como mi ser, en última instancia, mi verdadero ser, lo que quiere es realizarse y el amor propio y la verdad, de manera inconsciente busca personas para, esas personas a lo mejor llegan con polos tóxicos para mostrarte esos polos tóxicos que tú también tienes. O con cosas que admiras para mostrarte esas cosas que también están en ti y son dignas de admirar y de reconocer. Y que si quieres las lleves adelante. Ahí te elevas. Ahí tu nivel de conciencia sube. Y cuando tú te elevas, tus relaciones cambian por consecuencia. ¿Quieres dejar de repetir patrones? Deja de poner el foco fuera, en las personas, en cómo elegir uno, otro, o ver cómo cambiar, o ver lo que quieres o lo que no quieres. Mira lo que te vienen a enseñar las personas con las que te has relacionado. Esas partes que rechazas de ellos y juzgas, ámalas, intégralas en ti, porque están en ti. Suelta las partes con las que te has identificado, con las que creías que esas partes en las que creías que es donde residía tu valor, intégrate, eleva tu conciencia y las personas que atraerás vendrán con un nivel de conciencia superior. Llegarán con un nivel de conciencia tanto como tú tengas. Olvídate esto de creer de que no, es que el otro fue malo, yo bueno. No. Eso es una ilusión de tu mente que te da el placer de sentirte superior, una víctima. ¿Vale? Y decir, no, el otro fue el cabrón, yo me porté muy bien. Eso te da un placer de sentirte superior, pero la verdad es que atraes por el mismo nivel de frecuencia, de conciencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no lo quieres ver, no quieres ver lo que no te gusta. Entonces, lo primero es esto. Responsabilidad, lo que atraes refleja tu nivel de conciencia, quieres elevarlo, no trates de cambiar a la persona, sino observa qué te viene a mostrar. A veces sí, a veces la tienes que dejar ir, a veces te tienes que quedar en la relación trabajando. Entonces eso, ahí no me meto. Integra lo que te viene a mostrar y desde ahí las relaciones evolucionan. Y desde ahí, incluso si estás en una relación, es posible que la otra persona cambie contigo, pero no a base de forzarlo, sino porque también ella tiende hacia elevarse. Y si no, pues llegará un momento que sentirás de manera innata de lo tengo que dejar porque no vamos en el mismo camino. Guau, ¿eh? Punto número 2, familia. Punto número 2. Tienes que empezar a reconocer si te enganchas a personas
si esas relaciones no son equilibradas, que te estás moviendo, la motivación desde la que te estás moviendo y a lo que estás apegado realmente. Y tú no estás apegado a la persona, sino a las sensaciones internas que te provoca estar con esa persona o no estarlo. Cuidado, a ver si me meto luego. Estás enganchado a las sensaciones internas que te produce la persona, no a la persona. Esto es lo mismo que yo no me engancho al cigarro, me engancho a la sensación del placer que me da el cigarro. Yo no me engancho a la comida, me engancho a la sensación que me da. Yo no me engancho a fumar porros, me engancho a la sensación de, pues yo qué sé, relajación o de... A veces pues te da la risa, pues esas sensaciones. Tú no te enganchas a comprar ropa, te enganchas a la sensación de estatus, de que te miren, de sentirte valiosa, reconocida, de gustar, y ese subidón de dopamina y de validación que te da, ¿vale? Es lo mismo las personas. Entonces, aquí es clave para soltar ese apego, reconocer a qué estamos enganchados realmente. Y hay una parte que es un poco profunda, pero pensé en compartirla en otro vídeo, pero lo voy a compartir aquí, aunque me quede largo. Pero quiero darte hoy todo lo que tengo, porque es Navidad y es mi regalo. Entonces, vamos a ir al pasado para entender de dónde surge esta necesidad, este apego. Es que cuando somos pequeños, tú como niño necesitas sobrevivir. Y para sobrevivir necesitas el amor de los demás. Tú como niño, si no estás en una comunidad, con una familia, con alguien que te ayude y te soporte, tú te mueres por inanición, porque no tienes manera de buscar dinero, comida ni nada. Entonces, desde ahí empezamos a buscar que nuestra familia, nuestra gente de cerca nos ame y nos quiera, porque es nuestro mecanismo de supervivencia. Ojo, el amor de los demás, de nuestra familia, no es solo amor, sino es el mecanismo para poder sobrevivir. Entonces, al empezar a buscar ese amor, nos empezamos a dar cuenta de que no tenemos una base profunda de amor incondicional. Muchas veces nuestras familias, habrá gente que sí, pero si tú eres de esos, no creo que estés en este vídeo. Tendrás otra vida, estarás ya viviendo de otra manera. Pero si eres como yo, y la gran mayoría de la población, era raro encontrar personas que viven de verdad y dan un amor incondicional a sus hijos. Siempre tienen condiciones. Si apruebas todo, si sacas buenas notas, si te portas bien, si le das un beso al abuelo, si no lloras, si te estás callado, si no molestas, si esto, lo otro. Entonces, en el colegio, en la iglesia, en todo el mundo tiene normas para ti. Entonces, claro, tú necesitas de ese amor. Entonces ahí empezaste a aprender a que ellos no te daban esa aceptación, no te daban amor. Y a veces te castigaban si no cumplías con sus normas. Entonces desde ahí inconscientemente aprendiste, wow, cuidado con esto, porque esto ha moldeado toda tu vida. Dale la importancia que tienes, luego lo explorarás, luego lo observarás y te darás cuenta de lo profundo que es. Desde ahí llevas toda la vida buscando el amor de los demás. Ese amor que buscas en los demás te ha alejado de tu verdadera esencia. Tú empezaste como niño a moldear tu comportamiento. Claro, no, esto, aunque mi tendencia natural sea ser gracioso, reír o bailar, no lo hago porque molesta y la gente aquí en mi casa quiere silencio. Y ellos me quieren dar amor. Entonces me tengo que adaptar a ellos. Entonces para que me quieran tengo que adaptarme. Entonces para que mi profesor... tengo que hacer todo en función de lo que me digan. Me alejo de mí, no me aceptan y no me aman si no soy como ellos dicen, y desde ahí es como aprendo a moverme en la vida. Inconscientemente, el niño interior, en nuestro inconsciente, tenemos muy arraigado para sobrevivir en este mundo, para que me vaya bien, para poder tener el cariño de los demás, necesito
agradarles, necesito hacer lo que creo que a ellos les va a gustar. Y esto ha moldeado todo tu comportamiento, toda tu vida. El trabajo que has escogido, muchas veces, lo que decía tu padre o tu madre, lo que ellos querían, las relaciones que has tenido, cómo te has relacionado, dónde vives, las decisiones que tomas, cómo vistes, tus hábitos. Ha sido moldeado por esta aprobación externa. Aunque digas que a ti no te importa, no es consciente, es muy inconsciente. Vale. Entonces, ¿por qué es tan importante ver esto? Porque cuando nos empezamos a relacionar, hay una parte nuestra que sigue buscando el amor de esta manera. Y aquí tenemos que ser muy honestos. Dejas de ser tú o estás buscando el estar pendiente a ver si le gusta esto y lo otro. Y estamos apegados a eso. Tenemos esa necesidad porque necesitamos de que él nos apruebe para esa seguridad, esa autoestima y ese valor. En el siguiente punto te diré cómo cambiarlo. Pero lo primero, tenemos que empezar a reconocer esto. Y en este punto también es importante reconocer a lo que estamos enganchados, es a este reconocimiento, esta validación. Y otro punto es cuando conocemos a alguien, también nos enganchamos a esas emociones que os decía antes de, por ejemplo, es que me divierto con él, o estoy pendiente de un mensaje, ¡ah! Me escribió. Estaba aburrido y me escribió. Y dopamina, excitación, ahora estoy contento. Es que estoy ahí, es que me dio sorpresa. A veces me da sorpresa, a veces no, a veces estos picos emocionales. Entonces esos picos emocionales no son sanos, pero te dan esa excitación. Y tú en algún momento aprendiste de que ahí es la única manera que aprendiste de encontrar felicidad, vitalidad, ¿vale? Con picos de placer, de dopamina en el sexo, placeres corporales, placeres de excitación. Entonces, estás tan adicto a eso que necesitas la persona. Y si no está la persona, lo necesitarás de otra manera. Es cuando nos metemos en comida, vamos al gimnasio, subimos, bajamos, dinero. Andamos en picos porque es la manera que tenemos de sentir esa adrenalina. Parece que estamos enganchados a esa adrenalina y no lo parece, sino que lo estamos. Entonces, es clave lo primero, verlo, qué es lo que de verdad nos hace adictos, qué es lo que de verdad nos engancha, qué es lo que nos está moviendo en una relación cuando se vuelve tóxica, para ahora, en el siguiente punto, ver cómo solucionarlo. ¿Vale? Y es que esto condiciona el que te apegues, que estés pendiente, el que atraigas relaciones tóxicas, el que no estés bien contigo mismo porque buscas esos picos de dopamina en vez de una paz y un gozo y una satisfacción que surge de un nivel profundo dentro tuya, incondicional, ¿vale? Estás buscando para sentirte bien la aprobación en vez de un amor incondicional que surge de tu raíz sin necesitar de nada ni de nadie. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto, familia? Paso número 3, soltando la resistencia y el miedo a la soledad. Y os quiero ser muy claros. Algunos diréis, no, eso parece muy... Yo ya sé estar solo, también decía yo eso. Cuando me llegó esta última chica, que fue cuando hice el gran cambio, yo también decía, no, yo sé estar solo. Yo llevaba 1 año y medio, 2, un rollo monje aquí en casa, trabajando, haciendo vídeos, estudiando, pero no sabía estar solo. No sabemos estar solos de verdad. Decimos que sabemos estar solos, pero en realidad estamos... No hay día que no veamos redes sociales, no hay día que no estemos... no estamos con pareja, pero igual estamos con familia o con amigos. No estamos en casa, pero estamos con el Netflix puesto, la música, o estamos haciendo deporte, o en el gimnasio, escribiendo, leyendo, o formándonos, o trabajando. La soledad va más allá.
Vale, cuando os quiero hablar de soledad es a un nivel mucho más profundo. Y mira por qué es tan importante soltar la resistencia a la soledad. Porque solo en la soledad, solo cuando soltamos todo lo que nos ha movido hasta ahora, nos damos cuenta de que muchas relaciones que teníamos era porque no sabemos estar solos, por buscar dopamina, por todas estas motivaciones anteriores. Entonces, lo que queremos es encontrar esa satisfacción más profunda con la vida, sin necesitar de nada. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Si no estoy en soledad con ella, si no estoy metiendo la interferencia de algo, de personas, de cosas que hacer, si no estoy en contacto directo con la realidad, quitando todas las capas y simplemente en esa observación profunda, estamos muy contaminados. Necesitamos periodos largos de soledad donde, cuando hablo de soledad, no es solo quedarte tú solo, venga, un año, 4 meses tú solo sin hacer nada. Es quitar, sobre todo, todos estos estímulos, todas estas motivaciones que te han movido hasta ahora. Todos los lugares donde hasta ahora buscabas el amor, la paz, la tranquilidad y la felicidad, pero que te han llevado a este punto insatisfecho. Vale. Apartar todo eso para buscarlo en algo más profundo. Entonces aquí aparece un desierto muy grande, porque empiezo a soltar, me doy cuenta de que con estos colegas ya no resuelvo, estaba por matar el tiempo, esta actividad también la hacía por no estar solo, este hábito lo hacía por dopamina, esto porque me excitaba, buscaba sexo también por excitación, no de verdad desde una conexión profunda, iba a veces a comer con la familia porque, ¿sabes? Porque si no me sentía un loco, o me juzgaban. Entonces empiezo a soltar ciertas cosas, horas de trabajo excesivas, hábitos que son para forzarme a llegar a algo en vez de porque nacen desde un lugar de verdad. Empiezo a soltar, entonces ¿qué aparece? Un desierto, amigo. Ahí aparece un desierto y no te voy a decir, no te voy a engañar, es incómodo, pero tranquilo, que te voy a dar claves para transitarlo. Porque yo lo he transitado y estoy volviendo a transitarlo desde un nivel más profundo todavía, con más sabiduría. Ese desierto es, de repente no hay nada. ¿Qué dices tú? Qué vacío, qué aburrimiento. Claro, no hay nada de lo que me daba esa excitación antes. Pero esa excitación, esa vitalidad, ¿cómo te ha dejado, tío? Cansado, agotado, tenso, desde la necesidad, moverte siempre a rastro, tío. Y lo sabes, que cuando te mueves desde esas viejas motivaciones, nada funciona. No te sientes bien. Vas así. Acá vuelves a caer en la apatía, vuelves a repetir bucles. ¿Por qué? Porque no nace de esa base sólida. Nace sobre ilusiones de la mente que te dice, no, cuando folle con la mejor del mundo, con la más guapa del mundo, cuando te da las mejores mujeres, el mejor hombre, la mejor pareja, cuando te da dinero, trabajo, cuando cambie mi vida, cuando viva en el paraíso, cuando... Ya probé de todas esas, tío. Y no, esa es la ilusión. Entonces, claro, cuando nos movemos por esas ilusiones de cuando, la vida va así, porque me ilusiono, pero veo la realidad, me desilusiono. Me ilusiono, me vuelvo a desilusionar. Ahora me voy a Bali, la realidad. Ahora un emprendimiento, facturar mucho, pero veo la facturación y digo, ¿por qué? Porque todo está construido con la ilusión de que eso me aporte algo. Si de verdad quiero mantener un crecimiento estable, si de verdad quiero una relación con estabilidad, que crezca conmigo de manera estable y que no me aporte estos picos, necesito encontrar esa base sólida dentro mía, tío. Y para eso tenemos que soltar la búsqueda de dopamina, de motivación externa, de aprobación, de validación. Encontrar un amor propio
encontrar una seguridad y una tranquilidad que no depende de nada externo. Y eso lo encontramos una vez que soltemos todo y nos metamos en el desierto a decir, no hay nada de lo viejo, pero no sé a dónde me llevará, y ahí es cuando es necesaria la fe, porque no ves. Y ahí se hace falta fe para caminar y decir, confío en que un gran regalo me está esperando, de que una gran liberación me está esperando, de que un nuevo estado de amor, de paz, de relaciones y de resultados me está esperando, que una nueva manera de moverme me está esperando, de abundancia y de completitud. Porque como te has movido hasta ahora no te ha servido. Entonces, deja de buscar trucos. Necesitamos ir a la raíz. Y para ir a la raíz tenemos que meternos en el desierto donde soltamos todo lo viejo y dejamos que poco a poco vayamos llegando a esa tierra prometida. Vale. Te compartiré ahora en el punto número 5 cómo poder integrar esto, ¿vale? Pero bueno, una de las cosas que te quiero compartir es que justo eso es en lo que te acompaño, ¿vale? A poder transitar esto, a poder soltar lo viejo, las viejas heridas, los viejos traumas, las emociones que te pesan, las viejas motivaciones y empezar a despertar tu grandeza. ¿Vale? Moverte desde tu grandeza, desde el amor, desde la completitud, desde la paz, desde la alegría, desde el servicio desinteresado, desde lo que de verdad mueve a tu ser auténtico y superior. Eso es lo que te acompaño, para que desde ahí tus relaciones cambien. Te voy a dejar un enlace debajo para que me puedas escribir, me cuentes tu historia y si vemos que te puedo ayudar, pues te compartiré de manera más clara mis servicios, ¿vale? Pero quiero seguir con el punto número 4. Y el punto número 4 va justo de esto que te acabo de compartir. Ya hemos visto por qué atraemos, cómo dejar de repetir patrones que tenemos que soltar, lo que nos motivaba a vernos a la soledad para desde ahí soltar. Pero vale, el punto número 4 es la técnica, la herramienta para poder soltar de manera profunda las viejas motivaciones, el apego a las emociones, el miedo, los deseos y también para soltar y abrirse a la resistencia, o sea, para soltar las resistencias y abrirse a una nueva versión de ti que te estaba compartiendo, esa versión grande, esa versión que se mueve desde el amor, que es bondadosa, que es generosa, que es alegre, que se mueve de manera relajada, que confía, que se siente segura, que da y vuelve a dar. Porque cuanto más da, más amor siente y más plena se siente, ¿vale? Y sí, hacia esa parte hay resistencias. Entonces, hay resistencias a las dos. Uno, a soltar lo negativo, lo viejo, el placer, la excitación, la validación, y a abrirse a esta nueva parte. Entonces, aquí la herramienta fundamental es lo que el Dr. Hawkins llama el dejar ir. Te lo voy a explicar de manera muy simple, ¿vale? Para que tú luego lo puedas aplicar en casa. Y es, cada vez que sientes ese impulso, ese deseo, esa emoción negativa, normalmente, ¿qué hacemos? Tengo ese deseo, me siento solo, me siento aburrido, me siento que no estoy del todo guay. Necesito de esa persona que me escriba, quiero escribirles, que estoy ahí preocupado, con miedo. Ok, esto es un ejemplo. ¿Cómo aplicar esto? Vamos a ir a la emoción, llámalo deseo. Detrás de cada emoción verás que hay otras debajo, pero vamos a sentir la emoción. Y esa emoción no es algo mental, no es decir, la realidad no es decir, necesito de esa persona, estoy apegado. La realidad es que siento una emoción. Esa emoción es una energía en el cuerpo que te produce unas sensaciones, puede ser se agarrota el cuello, presión en el pecho, en la barriga, tensión en la cara, distintas sensaciones según la emoción. Desde esa misma energía, desde esa emoción, pueden surgir miles o millones de pensamientos. Entonces, claro, desde la emoción de miedo,
de necesidad o de deseo, surgen mil pensamientos de voy a ver el móvil, a ver si me escribe, es que no me quiere, es que tal, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En el fondo es solo energía de ansiedad y de miedo. Entonces no va de cambiarlo de fuera. Vamos a liberar profundamente esas emociones que tampoco han surgido con esa relación. Esas emociones llevan toda la vida contigo. Pero como decía Carl Jung, para verlas, tú mismo te metes en jaleos como estos, en estas relaciones, en estos problemas, porque tú lo que quieres es liberarte, es vivir de puta madre, relajado y tranquilo, es realizarte. Entonces, tu inconsciente busca situaciones que le den sentido a esas emociones que tú llevabas reprimidas, para que así salgan a la luz y así las puedas liberar de esa carga que llevaba contigo y que a lo mejor durante mucho tiempo no has visto, porque nadie te enseña en la escuela a sentir tu cuerpo, a sentir tus emociones, a gestionarlas. ¿Vale? Entonces llega un momento de que a veces hay crisis porque una parte de ti ya peta. Las crisis te muestran a veces, si estás aquí, será por problemas en relaciones, pero se te podrían mostrar de otras maneras, con problemas de salud, con dolencias en el cuerpo, con quiebras económicas o como decimos antes. Entonces, toca liberar esas emociones y la herramienta es soltar el pensamiento, cerrar los ojos, sentir la energía, sentir las sensaciones y sin ponerle un nombre, dejarla estar, dejarla estar. Cuando hablamos de dejar ir es dejar ir la resistencia a experimentarla. Es simplemente una energía, ese miedo, que simplemente quiere expresarse. Entonces, cuando le damos paso, poco a poco, se va a ir moviendo y en su momento, en su tiempo, se disolverá. Cuanto más la resistimos, más nos pesa y más nos va a llamar y más crisis o problemas nos va a dar la vida para que así espabilemos, joder. ¿Sabes? Y lo mismo con vivir desde ese amor propio, desde esa grandeza, desde esa vitalidad, desde esa energía, desde esa confianza. Si visualizas tu ser más elevado, te das cuenta que hay una parte tuya, ostras, que no quiere perdonar, que quiere guardar resentimientos con el otro, que quiere juzgar, que quiere mantenerse así con el ceño fruncido. ¿No te has dado cuenta que hay veces que tú quieres ser, que una parte tuya quiere reír, quiere ser cariñoso con alguien, pero te limitas, tío? Esta es la raíz por la que estás jodiendo todas tus relaciones, tío. Porque estás viviendo desde la negatividad. Y la vida te refleja negatividad. Porque tú mismo quieres vivir desde el apego, desde el miedo, porque eso te aporta un placer inconsciente. Si vives desde esa grandeza, ¿qué crees? ¿Qué personas crees que te van a llevar? Si vives desde la confianza, que es una cualidad que ya vive en ti, pero que tienes resistencias a experimentarla, a sentirla, ¿qué crees que te reflejarán tus relaciones? ¿Cómo crees que te vas a relacionar? Cuando cambias tu estado interno, cuando cambias cómo te ves a ti mismo, cuando cambias tu ser, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te van a mirar? ¿Cómo vas a atraer? ¿Cómo van a ser tus relaciones? Todo cambia, tío. Entonces esto es un punto fundamental. Este cambio de ser. Y aquí es muy clave lo que te voy a compartir, y aquí me voy a poner un poco técnico. Es que la mayoría de personas no sabe esto que te voy a compartir. Y es que para poder soltar esas resistencias a seguir en la negatividad, la culpa, la preocupación, el odio, la ira, la frustración, la ansiedad, el miedo, el apego, nos tenemos que dar cuenta de los placeres ocultos que cada uno de nosotros tenemos, por los que nos apegamos a esas emociones. Ahí está el apego fundamental, a las emociones negativas que experimentamos cuando una relación no funciona, cuando alguien pasa de nosotros, cuando estamos en esa montaña rusa,
cuando alguien no nos quiere, cuando nos sentimos víctimas. Hay una parte de nosotros que se apega, que le dan placer esas emociones. Tiene unos beneficios para cierta parte nuestra. Como por ejemplo, soy la víctima, como hablábamos antes, soy la víctima. El otro es un cabrón. Entonces esto eleva mi orgullo, me siento mejor. Soy más elevado que él, soy más buena persona. Pero en el fondo, ¿cuál es el beneficio? Puedo culpar, puedo señalar, da placer, pero empieza a cambiar esto cuando me doy cuenta de que las consecuencias de vivir desde esa culpa, desde ese odio o desde ese orgullo es repetir patrones en mis relaciones, es no poder estar tranquilo, no poder vivir bien, no vivir mi grandeza, no vivir desde una satisfacción profunda, no vivir desde el verdadero amor a mí y vivir con miedo a ser juzgado por lo mismo que me juzgan a mí, vivir en emociones densas, bajas, estar cansado, insatisfecho con la vida y volver siempre a los mismos bucles. Entonces ahí digo, ¿me compensa los beneficios, los placeres de las emociones bajas? Igual no, pero tengo que ver cuáles son esos placeres. Y esos placeres son los que tengo que liberar. No la emoción en sí, sino los placeres. El apego por los que una parte tuya se apega a esas emociones. Y lo mismo con tu parte más grande. Hay una parte de ti que se beneficia de que no seas esa parte grande, porque a lo mejor brillarías. Porque si soy ese Aarón que comparte aquí con todo, que brilla, que le da, que se expone y más vídeos y se expresa y... ¿Qué pasaría? Tendría éxito. ¡Wow! Pero me doy cuenta de que hay una parte mía que se beneficia de no tener éxito. Y ahí es donde tiene que estar la liberación. ¿Vale? Punto número 4, dejar ir. ¿Vale? Resumen, soltar de manera desde el cuerpo, desde la profundidad, desde la raíz, todas las emociones, los niveles de conciencia que te han mantenido, que la ley del espejo te ha mostrado, que las personas que te han llegado te han mostrado, ¿vale? Para soltar desde ahí las viejas motivaciones que te llevan a una satisfacción del corto plazo, de placer, de dopamina, de picos, de validación, pero que no te aporta un verdadero amor incondicional, una verdadera autoestima, seguridad. ¿Cómo soltar eso? ¿Cómo soltar el miedo también a la soledad, a la incertidumbre de cuando suelto todo esto y todavía no aparece esa grandeza, todavía no veo la nueva luz, todavía no veo el nuevo paradigma desde el que me muevo? Ahí aparece un desierto que hay que sostener. Ahí es clave gestionar esos miedos. Entonces desde ahí vamos al punto número 5 y es el sostén. Porque en ese proceso, cuando me refiero de sostén, es que tú ahora después de este vídeo puedes decir, ok, venga, vamos a aplicar, vamos a hacer algo. Pero tu mente te va a tratar de sabotear todo el rato. Tu mente va a querer siempre llevarte hacia atrás, a lo viejo, a lo conocido, aunque te vuelva a llevar a la mierda, aunque te vuelva a llevar a repetir patrones, a las mismas relaciones, a los mismos problemas, a las mismas emociones, a la misma insatisfacción, a los mismos bloqueos. Tu mente te va a querer llevar ahí. Cada vez que vayas a dar un pasito hacia tu yo superior, hacia tu grandeza, hacia cambiar tu vida, hacia tu expansión, va a volver la mente, el ego, a través de distintos mecanismos emocionales, te va a apretar el cuello, te va a contar películas, te va a contar 1000 historias, te va a poner tentaciones, a salir, a sexo, a fumar, a buscar distracciones para volver a bajarte atrás. Tienes que ser consciente de que hay una parte tuya que no quiere tu expansión. Hay una parte tuya que quiere mantenerte abajo. Entonces, a veces por uno mismo, este es el principal problema, porque yo creo que de alguna manera todos sabemos un poco cómo crecer, cómo expandirnos. Pero el problema es que, me lo decís muchos, soy mi propio enemigo. Cuando estoy en ese camino de crecer, vuelve esto a tirarme para debajo. Y el mayor problema no es eso, sino es que por nosotros mismos, como nuestra mente
es la propia creadora del autoengaño, de la mentira. Si lo queremos cambiar es nuestra mente queriendo cambiar la propia máquina del autoengaño. Y esto es muy difícil a veces, porque es ella misma diciéndose a sí misma, quiero evolucionar, pero a veces ese quiero evolucionar, ¿sabes? Y quiero cambiar, es el propio mecanismo de engaño o de manipulación para que te enredes, tío. Entonces esto es muy complejo, tu ser más bajo, lo que algunos llaman el diablo, el ego, tu mente, va a utilizar distintos mecanismos para bajarte. Por esto cuando te hablo de sostén, te lo digo, ya sea conmigo o con otra persona, a veces necesitamos una persona que te acompañe, ya no solo a aplicar las herramientas, sino a que cuando tu mente te vaya a engañar, te quiera volver atrás, día a día, semana a semana, recuerda, por aquí, esto es el engaño, esta es la mentira, esto es lo falso, esta es la verdad, este es el camino, estamos en este proceso, tranquilo, volvemos a poner claridad, volvemos a retomar, vamos a donde es, recuerda que aunque tu mente te diga, no, cuando aparece ese desierto que no veo nada, que empiezo a quitar cosas y aparece aburrimiento y digo, ¿qué sentido tiene todo? Ahí la mente te va a decir, no, volvemos atrás, vamos a volver a lo viejo. Y para ti en ese momento tiene sentido, pero no recuerdas todos los problemas a los que te llevó esa búsqueda de validación, de aprobación, esa búsqueda de dopamina, de motivación externa, de todo lo que ya hemos hablado hasta ahora. Tu insatisfacción y tus problemas de relaciones y de autoestima y de seguridad y de no estar disfrutando de la vida con todas las de la ley vienen por este viejo paradigma. Pero tu mente te va a volver a tratar de llevar ahí, entonces el sostén te vuelve a enfocar. Es por aquí, vamos a confiar, cuando no confíes, cuando estés cansado, vamos a apoyar. Estoy ahí para sostener, estoy ahí para devolverte la verdad, estoy ahí para reflejarte tu compromiso, el porqué, el propósito, para volver a conectarte con esa grandeza, para volver a conectarte que decidas desde tu ser superior, para volver a soltar el autoengaño, la mentira, lo bajo, la emoción negativa, para ayudarte a soltar lo carente de integridad, lo que te destruye. Pues esto es muy importante el sostén, ya te digo. No te lo digo por querer vender, tío, sino porque lo he vivido en mí. Lo he vivido en mí. A veces necesitamos a alguien que nos confronte con la realidad, porque yo mismo he vivido este proceso. Y luego me he vuelto atrás y me he vuelto con ilusiones que ahora las veo y digo, ¿qué películas me estaba contando, tío? Yéndome a Bali, buscando ciertas cosas que decía, no, porque esto, lo otro, cuando tenga esto, no, es que yo quiero un equipo de trabajo cierto. Que no, tío, eran todo películas para mantenerme distraído con algo, con una zanahoria aquí colgada nueva. No, cuando tenga equipo de trabajo, cuando facture más, cuando pueda delegar, cuando tenga una pareja, cuando mis amigos tengan un mayor nivel de conciencia. Tío. Entonces, es clave esto. Tener a alguien que nos devuelva al centro. ¿Qué pasa? Que a veces para eso están los amigos, pero tus amigos, si tú estás en esta evolución, no creo que estén en este mismo proceso. Al final un grupo de amigos tiende a la homeostasis, a estar siempre en el mismo lugar. Si tú te tratas de salir de ahí, es normal, lo normal es que ellos vayan a tratarte hacia abajo, a volver al mismo centro, como el ego hace contigo, de volver a donde estabas. Los grupos de amigos también tienden a volverte al centro. Entonces, si tú quieres salir, si tú quieres hacer algo nuevo, si tú quieres crecer, te van a llevar a lo mismo. Entonces, a veces creemos que nuestros amigos nos dicen la realidad, nos dicen la verdad, y puede ser que sí, pero a veces también están condicionados inconscientemente ellos a, y esto lo ves mucho, no quieren que crezcas. Porque cuando tú das un salto, les empiezas a reflejar de que ellos también pudieron y no quisieron.
empiezas a mostrar verdades que ellos no quieren ver. Entonces, cuando estás ahí en el mismo nivel, aquí no me da ningún problema, aquí me siento bien. Entonces, inconscientemente, no sabes si lo que te dicen es una realidad, algo por tu bien o algo desde su ego, para su beneficio, de su identidad. No lo sabes. Entonces, mejor déjate acompañar o déjate sostener por alguien objetivo. ¿Vale? Y hasta aquí los 5 puntos, tío. Vale. Creo que con esto tienes un gran mapa. Ya has visto que no hay trucos, que esto no lo vas a solucionar en un mes, que los problemas de relaciones que tienes te están hablando de algo que lleva contigo toda la vida. Heridas que vienen desde pequeño, frustraciones y bucles que llevas repitiendo toda la vida contigo, emociones con las que llevas cargando toda la vida, preocupaciones y una manera de moverte por la vida y una motivación basada en ilusiones que más que aportarte te dan picos pero que te desgastan. Y que la raíz del cambio está en abrirse a un nuevo paradigma, y para ello hay que soltar todo lo viejo, abrirse a un desierto donde no conoces nada, pero confiar con fe de que en ese desierto puedes encontrar una satisfacción más profunda. Cuando dejes de buscar en lo superficial, encontrar una motivación profunda, un amor profundo, esa seguridad, y que desde ahí llegarán relaciones que te reflejen esa estabilidad, ese amor, esa grandeza que has encontrado dentro de ti. Si esto te resuena, si de verdad quieres dar este cambio, yo te voy a ofrecer acompañarte en él, ¿vale? Escríbeme por privado. El acompañamiento que estoy ofreciendo ahora son 3 meses y medio. Y ahí te comparto por privado todo lo que incluye, porque son muchas cosas. Y 3 meses y medio, 4, para que haya una verdadera integración, para que puedas dar un salto. Hay veces las personas que me decís, no, ¿y por qué no haces algo así más, algo barato, algo así? Porque, tío, porque si no, lo que haces es ver una clase y luego no la aplicas. Y luego ves esto y dices, ah, sí, muy bien, venga, vamos al siguiente vídeo. No te pones a hacerte las preguntas, ay, que me refleja y tal, no te pones a hacer rendejar. Y entonces mi acompañamiento lo hago porque quiero que de verdad tengas resultados. Por eso mi acompañamiento te voy a dar todo. Voy a dedicar tiempo, voy a estar contigo día a día, semana a semana, para que apliques, para revisar, dándote el paso a paso. No va tanto del paso a paso, porque no hay una estrategia, pero dándote cómo aplicar las herramientas, estando contigo, viendo, descubriendo, sosteniendo, resolviendo dudas, acompañando a que no te caigas, devolviéndote al centro, reflejándote las mentiras, las ilusiones, soltándolas, volviéndote a conectar con tu confianza, con tu verdad, con tu amor. Entonces, escríbeme si de verdad quieres dar un cambio, una transformación. Ya te digo, no es para... Si buscas algo superficial o algo que te resuelva, si ves este problema... No. Este programa es solo para personas que de verdad quieren dar este cambio que os he compartido ahora. ¿Vale? Y obviamente esto es un proceso que dura igual años o décadas. Aquí vamos en 4 meses a darle un impulso rápido, a que tengas claridad, a que ya tengas una transformación. No solo saber, sino transformación, a integrarlo. Vale. Que en 4 personas seas una persona nueva, que se relacione de manera distinta, que atraiga a personas distintas, más responsable, más íntegra y más amorosa. Si sientes que esto te llama, me escribes por privado. Y si no, pues sigue viendo estos vídeos. Si no quieres ese compromiso, poco a poco deja que te entren estas palabras elevadas de conciencia. Mejor que las de tus amigos o las de tu familia, que te llevaron a estar donde estás. Vale, a veces necesitamos pensar de otra manera. Pues yo aquí en YouTube estaré compartiendo contenido, pero aquí hay una limitación. Yo esto te lo comparto, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. La fe la tienes que poner tú. El mirar, el escribir, el introspeccionar, el sentir, el dejar ir, esa transformación emocional, todo eso lo tienes que hacer tú.
Yo lo que puedes, la gente que entra conmigo, os facilito ese proceso. Os acompaño. Os ayudo. Os doy claridad. Os doy herramientas. Vale. Si ves estos vídeos, te tocará hacerlo por tu cuenta. Pero lo importante es responsabilízate y haz tu parte. Ya sea más pequeña o más grande, te toca poner tu parte. Y ahora te pregunto, ¿ya tienes una claridad? ¿Ya tienes un camino? ¿Ya sabes por dónde empezar? Entonces te hago una pregunta. ¿De verdad quieres dar este cambio? ¿Cuándo lo vas a dar? Hasta aquí, familia. Espero que te haya gustado. Ya sabes, para conocerme más en mi Instagram, aaron.b.you. Y suscríbete a este canal, dale like, comenta, compárteselo a alguien que crees que le pueda ayudar. Y espero que a ti también te haya gustado. Nada más, un abrazo, feliz Navidad, o si lo ves después de Navidad, pues feliz vida. Un abrazo, chao, chao.